Vamos a leer la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice así: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y en el versículo 6 agrega: y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Dicen amén. Gloria a Dios. Qué hermosa bienaventuranza entró ahí en la respuesta de Jesús. Bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Lo voy a resumir en una frase corta como tema: felices los que no tropiezan. Amén. Felices los que no tropiecen. ¿Cuánto creen que eso sería bonito? No tropezar, no caer. Pero el tema está, hermanos, orientado a que la persona dice Jesús, que no haya tropiezo en mí. Imagínense, uno podría decir: ¿cómo es posible que alguien pueda tropezar con Jesús? ¿Cómo es eso? Si nosotros creemos en Jesús, amamos a Jesús o venimos aquí por Jesús. Pero dice el Señor: felices, bienaventurado aquel que no haya en mí un motivo de tropiezo. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Qué nos quiere decir el Señor con esa palabra? Muy bien, vamos a desarrollar eso, pero antes permítame decirle un pensamiento, y es que si nosotros hemos decidido seguir a Cristo, estamos llamados a seguirlo hasta el final. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? A Jesús no hay que seguirlo una semana, un año, unos 5 años. A Jesús se le sigue toda la vida. Desde el momento que uno conoce a Jesús, es una entrega total para toda la vida y toda la eternidad incluso. Amén. Entonces, ¿qué pasa con aquellos que han creído en Jesús, han oído de Jesús, lo confiesan que Él es el Señor, pero luego usted ya los ve que se alejaron de Dios? Hay muchos, podríamos decir, razones o argumentos por la cual una persona ya no sigue a Jesús. Y podríamos enumerarlas. Pues la más común, diríamos nosotros, el pecado. La persona dice: es que fui débil y no puedo, yo no puedo seguir allá al Señor, no puedo seguir yendo porque no puedo, soy muy débil. Entonces se queda en el pecado. Hay otras personas que siguen al Señor por un tiempo, pero luego comienzan a sentir como que hay algo que no les gusta, algo que les molesta. Ya no me gusta la forma en que se está haciendo las cosas, o se está predicando, o un hermano no me saludó bien. Entonces, por un motivo cualquiera, dice: yo ya no sigo mejor, porque hay hipocresía. Usted me está entendiendo que hay muchas razones por las cuales hay gente que dice: yo ya no sigo mejor. Pero esta tarde, en esta hora, quiero decirte que el Señor por eso nos está diciendo: bienaventurado aquellos, felices serán aquellos que no encuentren un motivo para apartarse de mí. ¿Cuántos alaban al Señor? Feliz si tú decides seguir al Señor a pesar de tantos conflictos, tantas oposiciones, tantas oportunidades de volverse atrás que tenemos. A pesar de todo eso, sos feliz si permaneces fiel al Señor. Que no te rindas, que tú digas: yo sigo a Cristo, como decía un canto antiguo, aunque otros se aparten, aunque otros te dejen, yo sigo a Cristo. Gloria al Señor. El contexto de esta palabra está en un momento muy importante en la vida de Jesús y en la vida de Juan el Bautista. Dice que cuando Jesús terminó de hablar, enseñar, llegaron, dice, 2 discípulos enviados por Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba encarcelado entonces por predicar, por enseñar la verdad. Y mire, ahí está ya la oposición de Juan. Juan está preso y está ahí amenazado de muerte incluso. Pero no sabemos cuánto tiempo pasaría en cárcel, en una situación difícil, que él comenzó a maquinar una pregunta.
Y la pregunta que él hace ahí, que le envía a Jesús en el verso 3, dice: díganle, pregúntenle, vayan, pregúntenle si él es el que había de venir o esperaremos a otro. Mire qué interesante esa pregunta. Nosotros recordemos que Juan el Bautista, cuando vio a Jesús que venía al Jordán para ser bautizado, dice la Escritura que ni lo conocía. Pero el Espíritu le dijo: ese es el que había de venir. Y lo presentó: he aquí el Cordero de Dios que limpia el pecado del mundo. Entonces muchas veces la pregunta, hay tantas interpretaciones que se han dado a esta pregunta, y por ejemplo alguna de ellas es que Juan comenzaría a dudar porque a lo mejor hubiera dicho: pues si yo lo presenté, ¿por qué no me libra de esta cárcel? Muchos de nosotros podríamos pensar eso también. Pero si yo sirvo al Señor, ¿por qué permite que yo pase por este problema? ¿Verdad que sí? A veces usted le pregunta: ¿por qué permitió que viniera esto a mi vida? Esta enfermedad, este conflicto, esta situación. ¿Por qué lo permitió? Podría ser. Como seres humanos todos podríamos llegar un momento a sentir esa debilidad y cuestionar: ¿qué pasa, Señor? ¿Por qué me pasa esto? Otros dicen que no, que probablemente lo que está haciendo Juan es que los discípulos que todavía andan con él, dice que mejor se vayan con Jesús, que ellos vayan a oír quién es Jesús y que yo no voy a estar aquí mucho tiempo, esos discípulos se queden mejor con Jesús. Esa es otra manera de interpretarlo. Pero si nosotros podemos interpretar la pregunta o reformularla de otra manera, quiero decirles que probablemente nosotros oiríamos que Juan está diciendo estas palabras: díganle a Jesús si está haciendo lo que él debía hacer como Mesías. Puede ser otra manera de hacer la pregunta. Miren, Juan está encarcelado, está aislado. Los discípulos pues tienen cierto acceso a visitarlo, por eso los envía, porque estaba con ellos. Y probablemente Juan está recibiendo ciertas noticias, porque dice ahí el verso 2: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo. O sea que sí le llegaban a contar qué andaba haciendo Jesús. Eso ya es algo importante, pero a veces no es toda la información correcta. Usted sabe que cuando le cuentan algo a usted, a veces no se lo cuentan todo como es, ¿sí o no? Hay un dicho popular que dice: de boca en boca se perdió un elefante. O sea, qué rápido los rumores cambian cuando va de una a otra persona. Y al final, nada que ver con lo que comenzó. Eso lo hacíamos antes en grupos de jóvenes, y hagamos el ejercicio del rumor. Le decían en el oído algo al que estaba en la esquina, y luego entonces le decía al otro, y habían como 10, 15. Y cuando llegaba ya el último, ¿qué fue lo que te dijeron? Ni por sombra lo que le dijeron al primero. Y eso es real. ¿Cuántos saben que eso es real? Los rumores van cambiando. Entonces dice Juan que él oyó los hechos de Cristo. No sé cómo se lo habrán contado, qué cosas le habrían dicho, que él tuvo la necesidad de enviarle una pregunta para saber si lo que estaba haciendo, lo que había llegado a sus oídos, era realmente lo que él tenía como expectativa de lo que sería el Mesías que él había presentado. Él está nada más oyendo, y fíjese bien, no es lo mismo oír que verlo también. Ver por tus propios ojos, testigo ocular de las cosas. Como dice alguien ahí: a mí no me lo dijeron, yo lo vi con mis propios ojos. Entonces podríamos de todas estas cosas pues pensar de que Juan quería asegurar algo, quería confirmar algo. Si Jesús estaba haciendo lo que debía hacer como el Mesías. Y ahí entra entonces la respuesta del Señor, que le dice a aquellos hombres: vayan y lleven esta respuesta a Juan. El verso 4 dice: hagan saber a Juan las cosas que oís, pero ahora me gusta que le agrega: y veis. Me gusta que el Señor no solamente le manda a decir: díganle esto y esto y esto. En el texto pues se resume lo que oís y veis, pero para que el Señor dijera lo que veis, significa que el Señor entonces hizo una pausa primero. El Señor comenzó a hacer cosas ahí delante de los ojos de los discípulos. Y eso es algo importante. Vaya conmigo ahí a Lucas, en Lucas 7:21. Es el mismo relato, pero Lucas nos explica por qué Jesús diría lo que oís y veis. Porque si ellos llegan y Jesús les da una respuesta verbal nada más y se van, ellos dirían: pues no estamos viendo nada, solo nos está contando lo que él ha hecho.
Pero en Lucas 7:21 nos aclara que Jesús hizo cosas delante de esos hombres para confirmar su respuesta. 7:21 es el mismo relato, pero con estos elementos. Dice, en esa misma hora, en el momento que llegaron los hombres a decirle, dice Juan, si eres tú el que había de venir, muy bien, ya les voy a dar la respuesta, vengan, acérquense. Y ahí estaba la multitud, siempre Jesús estaba rodeado de gente. En esa misma hora, ¿qué pasó, hermano? Sanó, dice, a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Gloria al Señor. Ese es el Cristo que predicamos aquí, hermano. Es un Cristo vivo, que no es palabra, no es cuento, no es historia. Es el poder real de Dios que se mueve a todo aquel que cree en Él. Jesús les llama y dice, vengan, les voy a dar la respuesta, pero observen. Y el Señor comenzó a reprender, echar fuera demonios. Comenzó a sanar ciegos, comenzó a limpiar leprosos. Y probablemente se puso hasta a seguir predicando, para que ellos siguieran oyendo y viendo. Por eso en Mateo, el Señor ya después de haber hecho esto, le dice, vayan a Juan y díganle lo que han oído y lo que han visto. Amén. Ahora sí están ellos, como dicen, de primera mano la respuesta. Y por eso Jesús agrega todo lo que ellos habían visto. Verso 5, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Todo eso es lo que Jesús estaba haciendo delante de estos hombres que tenían esa pregunta. Pero Jesús le agrega, y este es un agregado que le pone un sello no solo para ellos, sino para todo aquel que oiga acerca de Jesús en su vida y crea en Jesús y se disponga a seguirlo. El Señor agrega esta enseñanza para todos nosotros, para todos los tiempos, y dice, y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Gloria al Señor. ¿Qué quiere decir el Señor con esto? Como un mensaje también para Juan, para los discípulos, para sus propios discípulos, para toda la gente que estaba siguiendo a Jesús. Hermano, Jesús, dice el Señor, que puede ser que alguno tropiece con él. Tropezar es como cuando uno camina y hay un obstáculo que no lo vio, tropieza y cae. Jesús dice que él podría ser en algún momento un tropiezo para algunos. ¿Cómo es eso? Pues Pablo en Corintios lo menciona un poco, y voy a leer 1 Corintios 1:23. Muchos tropezaron y cayeron con Jesús. Es decir, no pudieron seguir a Jesús porque algo los hizo tropezar en Jesús. Mire lo que dice 1 Corintios 1:23. Dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero. ¿Ok? Entonces sí, los judíos, dice el Señor, tropezaron con Jesús, cayeron. O sea, ellos no pudieron creer que el que estaba ahí, ese hombre de Nazaret, ese hombre carpintero de Nazaret, era el Hijo de Dios enviado al mundo a salvarnos. Ellos no pudieron creerlo. Por eso dicen los judíos, para ellos fue un tropiezo, fue imposible. Quiere decir que ellos pudieran creer, pero fue algo que ellos decidieron tropezar, no creer, y cayeron. Y para los gentiles, que también tropiezan, los gentiles no son los judíos, eso nos incluye hasta nosotros. Dicen que es locura hablar de Jesús. Para mucha gente hoy también, un tropiezo es que no creen el Cristo que nosotros predicamos. Ellos no pueden creer que Jesús sea el único Salvador. Por eso hay muchas religiones, hay muchas formas que tiene la gente de creer que se acerca a Dios. Pero ahí tropiezan cuando se les habla de una verdad y decir, si no vienes al Señor, si no entregas tu vida, no alcanzas la salvación. Y parece eso ilógico, parece eso que no es verdad. Entonces la gente no lo cree, y como dice ahí Pablo, para muchos esto será locura y por eso van a tropezar. Por ejemplo, los que les gusta mucho pensar o analizar las cosas o argumentar, entonces comienzan a ver que hay cosas que se dicen en la Biblia de Jesús que no tiene sentido, que no tiene lógica.
Desde el momento en que se dice que Jesús nació por obra del Espíritu Santo, desde ahí una persona que razona dice: yo no puedo creer que alguien nazca sin la compañía de un hombre y una mujer. Pero esto es el milagro más grande que hemos visto en la palabra de Dios. Jesucristo nació por obra y gracia del Espíritu Santo. Y no solamente eso, la vida de Jesús es un milagro tras milagros. El Señor caminó sobre las aguas, el Señor levantó a los muertos, sanó a los enfermos, tuvo dominio sobre los demonios, tuvo dominio sobre las tormentas, hermano, y multiplicó los panes, hizo grandes milagros que a la razón de hoy es imposible, pero todo esto se cree por fe. Bienaventurados los que creyeron y no vieron estas cosas. Gloria al Señor. ¿Cuántos creen en el Señor en esta mañana? Gloria a Dios. Entonces mucha gente dice: no, eso es locura lo que ustedes predican. Esas son figuras, son símbolos, son metáforas que representan del amor de Dios. Yo creo que Jesús levantó muertos. Yo creo que Él sana a los enfermos. O sea, esa es la fe que no tropieza. Que no tropieza contra los argumentos del mundo. Que no tropieza contra los que crean que Jesús no era Dios o los que crean que esto es locura. Vamos a entrar entonces a analizar la palabra tropiezo para ampliar más su significado. Tropiezo. Jesús como un tropiezo. Que en esta mañana el Señor nos ayude a que nosotros no tropecemos con Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor? Que usted pueda decir: que yo nunca tropiece con Jesús. Que yo lo siga hasta el final. ¿Cuántos alaban al Señor? Tropiezo es una palabra griega que se escucha como la palabra nuestra escándalo. Así suena igual. Dice: el que no hay escándalo en mí. O para los judíos fue escándalo Jesús. Escándalo es algo que sorprende. Es algo que no puede ser. ¿Cómo es posible? Eso es un escándalo, una reacción de incredulidad, una reacción, hermano, de extrañeza. Y por eso voy a ir ya a mi primer significado. La palabra escándalo puede tener el significado de duda o que no me guste algo. Fíjese bien, una persona puede decir que puede tomar muchas cosas de Jesús, del Evangelio, y decir: qué bonito los cantos, qué bonita la enseñanza, pero no me gustan algunas de esas cosas que veo que hacen. O sea, hay cosas dentro de todo lo que predicamos o hacemos que no le va a gustar a la persona. Entonces podríamos traducir la frase: bienaventurado el que no encuentre un motivo de tropiezo o que no le guste algo de mí. Imagínense algo que no me guste de Jesús. Muy bien. Una persona viene al Señor y de repente, cuando al principio se emociona, le gusta oír la palabra, los cantos, pero en el proceso ya te vamos enseñando que no solo debes creer en Cristo, tienes que arreglar tu vida. Si no estás casado, tienes que casarte. Oh, eso ya no me gustó, va a decir alguien. Se da cuenta que hay cositas que ya no me van a gustar. Es que a mí me gusta oír la palabra de Dios, a mí me gusta adorar a Dios. Y lo demás, pues que no se metan con mi vida. Dios se tiene que meter con nuestra vida. ¿Eso qué es eso de ofrenda? Yo no creo en eso. La palabra lo enseña. Dios ama al dador alegre. Se da cuenta que nosotros comenzamos a ponerle aspectos a lo que se predica, a la palabra de enseñanza, y comenzamos a decir: eso ya no me gusta. O cuando decimos aquí: hermano, si tú has creído en Cristo, tiene que bautizarse. ¿Cuántos saben que hay que bautizarse? Pero ¿cuántos llevan años en el Evangelio sin bautizarse? Es que eso para mí no importa. Ah, es más importante lo que tú piensas que lo que Jesús dijo. El que creyera y fuera bautizado será salvo, dijo Jesús. Entonces, si tú no te has bautizado, te gusta Jesús, pero no te gustan algunas cosas que Jesús dice, entonces se da cuenta que ahí ya estamos tropezando. ¿Cuántos alaban al Señor? Ya estamos tropezando con ciertas cosas. Hermano, cuando uno viene aquí al Señor y reconoce que es pecador y que está condenado y que solo Jesucristo lo puede salvar y darle vida eterna, ¿qué tienes que cuestionarle a tu Dios? Lo que Él te diga, tú lo vas a hacer, porque sabes que tú no puedes salvarte por ti mismo. Gloria a Dios, ríndete
completamente y obedece lo que dice Dios. Hay un eslogan de la sociedad, dice: tú cumple la ley y deja que otros la discutan. Hay cosas que hay que hacerlas. Imagínense que nos pongamos a decir: no, ¿por qué tenemos que pagar impuestos? Porque la ley lo dice. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cuestionar la ley o cumplirla? Hay que cumplir la ley. Cuando el Señor pone sus reglas, sus mandamientos, no nos llamó a cuestionarla, nos llamó a obedecer nada más. Ese es el primer escándalo, es el primer tropiezo. Personas que les gusta Jesús, pero no les gusta algo que dice Jesús. Algo que enseñe Jesús. ¿Cómo es que voy a yo perdonar al que me hizo daño, a mi enemigo? Yo no puedo hacer eso. Jesús dice: amarás a tu enemigo. Entonces estamos tropezando. Te gustan los cantos, te gusta que oren por ti, te gusta la palabra, pero hay cosas que no te van a gustar. Recuerda el joven rico, llegó muy emocionado ante Jesús diciéndole: Señor, ¿qué hago para heredar la vida eterna? Bueno, ahí están los mandamientos, esto, todo eso yo lo hago, Señor. Desde que era un niño yo lo hago. Te falta una cosa: vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Ah, no, eso ya no me gustó. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban su nombre, hermano? Hermano, mi propósito esta mañana no es que usted se sienta mal porque algo no le gusta. El propósito es que usted cambie su manera de pensar ahí. Y usted diga: Señor, verdaderamente tengo que corregir eso. Aunque no me guste, yo tengo que obedecerte. Este hombre, joven rico, dice que se fue triste porque tenía mucha riqueza. Yo no quiero que tú te vayas tristes por eso que no te gusta. Al contrario, humíllate al Señor, porque el que se humilla será exaltado. Mateo 8:19, ahí podemos ver de que Jesús aclara a la multitud que no va a ser fácil seguir a Jesús. ¿Cuántos saben que no es fácil ser creyente? No es fácil. En aquel tiempo, menos ahora. Siempre habrá situaciones. Mire el Señor que pone condiciones, pone requisitos. Y sabemos que con Cristo todo lo vamos a poder. Mateo 8:19 dice: y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Cómo oye eso, hermano? Buenísimo, ¿verdad? Maestro, yo te voy a seguir donde quiera que vayas. Como alguien diga esta mañana: yo amo a Dios y yo quiero servirle, yo quiero seguirle. Pero espérate, vas a escuchar las condiciones. Verso 20, Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Probablemente el Señor sabía quién era este escriba que le estaba diciendo, prometiendo el cielo y la tierra: yo te voy a seguir siempre. Y era muy amante de todo lo que tenía, sus propiedades y cosas. Por eso el Señor le ataca ese punto y le dice: sabes, yo no tengo ni una casa donde recostarme, no tengo una almohada. Como queriéndole decir: ¿estarás dispuesto a quedarte sin nada por mí? ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban su nombre? ¿Crees que puedes seguirme? ¿Crees verdaderamente que me puedes servir? ¿Crees verdaderamente que crees en mí? Ahí es el Señor donde nos confronta y nos cuestiona con lo que no nos va a gustar, pero lo hace porque nos ama. No quiere que nos perdamos. Sigamos la lectura. Verso 21. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, mire cómo salió salió mejor. Permítame que vaya primero y entierre a mi padre. Los comentaristas entienden de que no es que se había muerto en ese momento el papá, sino que la costumbre judía es que el hijo cuidaba al padre hasta que se moría y luego ya él se iba de casa. Mire qué interesante salió diciendo: Señor, yo te voy a seguir venir hasta que se muera mi papito. Yo te voy a seguir hasta que tenga mi casa, me case y tenga mi trabajo. O sea, le estamos poniendo las condiciones a Jesús cuando lo vamos a seguir. Yo te voy a seguir, Señor, hasta que hagas ese milagro que te estoy pidiendo. Hermano, a Jesús no se le pone condiciones para seguirlo. A Jesús se le sigue ya y como estamos. ¿Cuántos dicen amén? Venimos al Señor con todo, gloria a Dios, y Él se va a hacer cargo de todo lo demás. Así es que estaba poniéndole plazo. Hay muchos, ¿verdad?, que están jóvenes y dicen: no, pues la iglesia, la religión es para los viejitos. Yo ahorita estoy joven.
Así que cuando esté más viejito voy a ir a la iglesia. ¿Quién asegura que llegaremos a la edad adulta? Nadie lo asegura. Por eso la Biblia dice, en día de salvación te llamé, hoy es el día aceptable. ¿Cuántos alaban al Señor? Hoy es el tiempo, el mejor tiempo es ahora. Este es el mejor tiempo para creer, gloria a Dios. Por eso el verso 22 Jesús responde, le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Qué palabra más fuerte, ¿verdad? Eso va conectado con el hecho de que no pongas pretexto, no pongas más importante lo que tú tienes sobre Jesús. Es decir, Jesús debe ser siempre lo primero en nuestra vida. Hermano, eso es fuerte, es radical, pero es lo que Jesús está enseñando, que puede ser tropiezo, y muchos han tropezado. Esto se confirma con Mateo 10:37. Vaya conmigo a 10:37, este punto, donde muchas veces para seguir a Jesús hay personas que tropiezan porque no pueden renunciar a lo que ellos más aman. Puede ser que no renuncien a esa pareja, a ese proyecto, a ese trabajo, y saben de que lo que están haciendo no es agradable a Dios, pero le va a costar soltar eso. Entonces, aquí es donde viene el Señor a probarnos. ¿Qué amas más tú? ¿A mí o a lo que tú quieres? Dice Mateo 10:37, el que ama a padre o madre más que a mí. Fíjese que lo que más amamos a nuestros padres, ¿verdad que sí? Pero Dios debe estar sobre nuestros padres. ¿Cuánto creen eso, hermano? Porque mire, si el padre digamos que es un padre corrompido, ¿verdad? Es una persona que no conoce a Dios, te va a inducir al pecado y tú estás buscando de Dios. En ese momento tú tienes que obedecer más a Dios que a tus padres, porque ellos lo que quieren es que sigas el camino de la perdición. Entonces ahí donde uno dice, lo siento, pero en esto yo no puedo obedecerte, porque más vale obedecer a Dios más que a los hombres. Entonces dice, el que ama a padre y a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Muchas personas comienzan a poner también a los hijos de pretexto. Es que no puedo por mis hijos. Mis hijos, hermano, los hijos son una bendición, no deben ser un tropiezo para venir al Señor. Entonces ahí es donde tenemos que cambiar esas prioridades y buscar cómo ganarnos a aquellos que nos están queriendo servir de tropiezo, orar por ellos para que vengan al Señor, como dice Jeremías, que se conviertan ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Dice, no es digno de mí, verso 38, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Ahí podemos resumir todo lo que significa tropezar con la cruz de Cristo. Entonces, tropezar con lo que no me gusta. La cruz, hermano, duele. La cruz incomoda. La cruz es algo, hermano, que molesta. Pero, hermano, vale la pena. Por eso Jesús dice, felices los que no tropiecen conmigo. Gloria al Señor. Vas a estar dispuesto a seguir a Jesús llevando tu cruz, llevando la cruz. Aunque no me guste eso, voy a seguir a Jesús. Amén. En segundo lugar, tropiezo. Tropiezo se puede traducir como desconfianza o prejuicio. Entonces podríamos traducir, Jesús diría, bienaventurado el que no desconfíe de mí o tenga prejuicio de mí. Así que si los primeros que tropezaron fue porque hay algo que no les gustó, porque no están dispuestos a renunciar, aquí viene algo importante sobre lo que nosotros creemos que debe ser Jesús. Son mis prejuicios. Pero aquí hay mucha gente que dice, no, yo no creo que Dios sea tan malo para quemar a alguien en el infierno porque Dios es amor. Ese es un prejuicio. Porque Dios es amor y es fuego consumidor. Es juez justo. Hoy es abogado para defendernos, mañana será el juez para juzgarnos. ¿Cuántos saben eso? Entonces, no metan los prejuicios sobre cómo debe ser Jesús. Hacerte a Jesús a nuestra manera, a tu manera de pensar. Ese es un tropiezo para muchos, porque se imaginan cómo debe ser Jesús. Y verdaderamente nosotros no podemos hacernos una imagen de Jesús. Tenemos que ir a la Biblia y conocer al verdadero Jesús de la palabra de Dios. Jesús, hermano, para esta persona hay algo que no le está convenciendo de cómo es Jesús.
Sabe que en el tiempo antiguo, por eso es que dice Pablo que los judíos tropezaron, porque ellos tenían una mentalidad acerca de lo que debería ser un Mesías. Y ese fue el principal tropiezo de los judíos. ¿Cómo va a ser un Mesías que viene de Nazaret? ¿Cómo va a ser un Mesías que anda ahí y hasta se revuelve con toda la gente, verdad? Porque ellos ni se juntaban con la gente, los fariseos de aquel tiempo. Hablaban mal y maldecían a la población, pero Jesús andaba entre la gente, entre los niños, entre los necesitados, entre los samaritanos que eran odiados por los judíos. Así es que ellos tenían un prejuicio, cómo debía ser el Mesías cuando viniera, y Jesús sale con otro esquema, con otro modelo que ellos no esperaban. Ellos tropezaron. Espero que esta mañana tú no tengas un esquema, cómo debe ser Jesús. Esta mañana debemos nosotros estar dispuestos a recibir a Jesús tal como Él es. ¿Cuántos alaban al Señor? Como Él es, amarlo como Él es. Gloria al Señor. Sabe que se sospecha en cierta manera de Juan, porque Juan, cuando hace la pregunta, como le dije yo, que puede traducirse, ¿estás tú siendo el Mesías que esperábamos o hay que esperar a otro? Podría estar dentro de esa corriente de los tipos de Mesías que se esperaba en ese tiempo. Y le menciono rápido, ¿no? Habían por lo menos 3 tipos de Mesías. El número 1 es el rey, el político. Ellos esperaban que cuando viniera el Mesías, restauraría el reino de Israel y tendrían otra vez el reino en su mano. Cuando Jesús resucitó y se despidió de los discípulos, en Hechos 1:1, ahí le preguntan a los discípulos: Señor, ¿vas a restaurar el reino a Israel? ¿Recuerdan eso? No lo han leído, vayan a leer Hechos 1 entonces. Le estoy diciendo que ahí los discípulos, antes que Jesús se fuera, le preguntan: Señor, ¿vas a restaurar el reino? ¿Nos vas a dar otra vez el reino? Entonces, para ellos Jesús no fue un rey, no tomó el poder, más bien lo mataron los poderosos. Este no puede ser el Mesías. Pero Jesús tenía un reino que no era de este mundo. Y eso fue lo que no entendieron ellos. Otro Mesías que ellos esperaban era el Mesías conquistador de las naciones. Si usted lee los profetas, siempre se menciona que vendrá un futuro. En un futuro Sión será el centro del mundo y van a tener todas las naciones, tendrán que venir a la Nueva Jerusalén, a la ciudad santa. Entonces ellos creen que el Mesías es el que va a conquistar el mundo entero, todas las naciones. Y Jesús con costo salió de Israel. Una vez nada más cruzó la frontera. ¿Cómo va a ser Mesías uno que ni siquiera pudo conquistar su propia tierra? Porque si a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Así que este no puede ser el Mesías, porque el Mesías, los profetas dicen que cuando venga va a conquistar el mundo entero y Jerusalén será la ciudad de todas las naciones. Pero es que no entienden que el Señor tiene profecías para corto, mediano y largo plazo. Nosotros sí creemos que un día habrá un rey en todo el mundo y la ciudad santa estará sobre todas las naciones, y ahí estará el pueblo que creyó, gloria a Dios, que no tropezó con Jesús, sino que esperó el tiempo señalado por Dios cuando se cumplan todas las profecías. Y la tercera mentalidad, he mencionado el político, el conquistador, es el que le llaman el Mesías escatológico. El Mesías escatológico, ellos creían que cuando viniera el Mesías iba a repartir juicio para todos los pecadores. En el momento que apareciera el Mesías, iba a castigar a todos, a quemarlo y separar a los suyos. Mire, Juan había anunciado a Jesús como con ciertas características de ese Mesías. Usted puede ir ahí a Mateo 3:12. En Mateo 3:12, Juan está presentando a Jesús. Y por eso hay algunos que sospechan que Juan podría comenzar a pensar: pero no estoy oyendo lo que yo prediqué, lo que yo escuchaba, que el Mesías iba a venir a hacer. Y en Mateo 3:12, aquí tenemos palabra de Juan presentando a Jesús, que vendría a ser el Mesías. Dice: su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Eso es juicio final. Entonces muchos esperaban que cuando el Mesías viniera, juzgaría al mundo, condenara y quemara a todos los impíos. Entonces la pregunta tiene sentido: ¿tú estás siendo el Mesías que esperábamos o hay que esperar a otro? ¿Sabe que hasta los discípulos, verdad, le pidieron en cierta ocasión al Señor cuando entraron a una ciudad y los corrieron, los rechazaron? Los discípulos dijeron: Señor, oremos para que le caiga fuego a esta gente.
es la mentalidad del Mesías de juicio escatológico. Pero mire qué interesante. Por eso es que muchos no quisieron creer en Jesús. Hay un rabino que a veces sale en las redes y yo lo oigo de repente para ver qué dice. Y una vez me encontré el tema que él tenía: ¿por qué los judíos no creen que Jesús es el Mesías? Y sencillo, él lo puso: ¿saben por qué yo no creo que Jesús es el Mesías? Lean una de las profecías, dice Isaías 35, por ejemplo, donde dice que cuando venga el tiempo, dice que el desierto florecerá, el lobo aquí comerá y todo será paz y no sé qué. Y Jesús no hizo nada de eso, dice. Mire qué interesante. 2000 años después todavía siguen pensando en un esquema de Mesías. Pero el Mesías, el Señor que estamos predicando en esta hora, Él es el Mesías que nosotros esperábamos, pero no es como nosotros lo esperábamos. Es al que nosotros hemos creído porque el Señor lo declaró muchas veces y pudo hacer las señales que solamente el Mesías. Mucha de la gente que creyó simplemente por esas señales. Dijo: ¿acaso habrá alguien más que haga las obras que hace este hombre? Vamos a Mateo 9, donde puede ver ahí que el Mesías que ellos buscaban, esperaban, no era el que ellos vieron, y por eso tropezaron con la mentalidad, el tipo de Mesías. Aquí podemos ver un ejemplo de que este Mesías no era el que ellos esperaban. Mateo 9:10 dice: y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Esto era algo impensable. ¿Cómo el Mesías se iba a sentar con gente pecadora? Verso 11. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Verso 12. Al oír esto, Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Por eso Jesús buscó a los publicanos, a los pecadores, las rameras, los ladrones, los despreciados, todo aquel que está, hermano, fuera de la sociedad, aparentemente los mejores. El Señor nos llama a todos y nos busca porque todos estamos enfermos, gloria a Dios. Los enfermos tienen la necesidad del médico. Y es lo que no entendían ellos. ¿Sabe que Jesús llegó un momento a cuestionarlos tanto? Y más adelante ahí en este capítulo 11, en el verso 17 aquí de Mateo, el Señor los ridiculiza pues a aquella gente y le dice: bueno, es como hablando de manera popular hoy en día, Jesús les diría: ¿qué es lo que quieren ustedes? Ustedes son como los jóvenes de la plaza que dice: les tocamos flauta y no bailaron, les tocamos una endecha y no lloraron. ¿Qué es lo que quieren ustedes? ¿Sabe que a veces eso es lo que pasa con nosotros, nuestro prejuicio? Nosotros oímos de una manera, lo queremos de otra. Si lo oímos de otra manera, lo queremos de esta manera. Y es que nunca estaremos conformes. ¿Por qué? Porque hasta que no aceptemos como Cristo está en la palabra, como Él dice que Él es, nunca nos va a satisfacer. Pero si esta mañana tú dices: yo estoy dispuesto a recibir y creer al Jesús de la Biblia, a como Él es, con todo lo que Él pida, lo que Él hace, entonces bienaventurado serás en esta mañana. Porque no hallarás ese tropiezo de prejuicio que te va a hacer regresarte. Nosotros tenemos que aceptar a Jesús tal como Él es, porque Él nos acepta tal como somos nosotros. Así que vamos a avanzar. La palabra tropiezo también tiene un siguiente significado: es ofensa. Fíjese bien, ofensa. Bienaventurado el que no se ofenda por mí. ¿Cómo una persona se ofende por Jesús? Hermano, Jesús es una persona que es amor, que es vida, pero muchas veces las personas se pueden ofender con algo que enseñe Jesús, con algo que haga Jesús, porque tienen otra manera de ver las cosas, de entender las cosas, y no aceptan a Jesús, aunque Jesús se le presente con todo lo que Él es. Hay personas que no van a aceptar el evangelio porque no lo quieren aceptar, aunque se les hable que es vida, es perdón, es paz, bendición. No lo van a querer. Simplemente son personas que van a rechazar sin tener un motivo al Señor. Personas que le van a decir: no, hoy no puedo, no, otro día.
y no tienen un motivo. Simplemente no quieren nada con Jesús. Mire lo que pasó allá en Mateo 8:33. El Señor acababa de hacer un gran milagro en una ciudad, hablando del endemoniado gadareno, y dice que la gente salió a ver lo que había pasado. Hermanos, y podríamos decir hoy en día, ¿cómo es posible? Cuando vieron un gran milagro, una sanidad poderosa en un endemoniado, era para que la gente dijera, wow, este hombre es de Dios, este hombre tiene algo especial. La gente hizo todo lo contrario. Mateo 8:33 dice, y los que lo apacentaban huyeron. Recuerden que Jesús envió a los demonios a meterse en los cerdos se despeñaron y se ahogaron. Entonces los que cuidaban los cerdos, apacentaban los cerdos, dice que huyeron, vinieron a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Verso 34, y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Cualquiera diría, wow, vienen a darle gracias a Jesús, vienen a glorificar a Jesús. Nada, ¿qué va a hacer? Dice, y cuando le vieron, ¿qué dice, hermano? Le rogaron que se fuera de sus contornos. Wow. ¿Cómo es eso? Dice usted. Qué mal agradecidos. Oh, pero eso se repite hoy en día también. Hay gente que Jesús le ha hecho milagros y mire que brillan por su ausencia en la casa de Dios. ¿Sí o no? Hermano, que recuerden lo que Dios hizo en sus vidas, pero ni eso, más bien dice, vete de aquí, Jesús, con sus hechos. Eso es terrible, porque Jesús acaba de hacer un milagro y más bien ellos no quieren saber nada de Jesús. También los fariseos no querían y odiaban tanto a Jesús que llegaron a decir algo en Mateo 9:34. Hermano, es increíble que cuando la persona no quiere creer, incluso va a ver mal lo que está bueno. ¿Cuántos saben eso? Aún lo que está bueno lo van a ver malo, porque dice la palabra, a lo bueno le llaman malo y a lo malo sí le llaman bueno. Por eso Mateo 9:34 es una declaración fuerte de lo que dijeron los que odiaban a Jesús, los que tropezaron con Jesús. Jesús acababa de echar fuera demonios y dice la escritura, pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Entonces ellos tienen su propio razonamiento, como por qué suceden las cosas. Pero bienaventurado el que no haya tropiezo en Jesús. Bienaventurado el que no haya cosas que no le guste de Jesús, el que no tenga prejuicio de Jesús y el que no se ofenda por Jesús. Y voy a terminar con un punto, porque para concluir diríamos que lo que nos lleva al tropiezo es apartarnos, a caer, como le llamamos nosotros. Cuando una persona se aleja de Dios decimos cayó de la gracia, cayó del camino. Y ese es el tropiezo, hermano. El tropiezo nos hace caer, nos hace rebalar, nos hace irnos. Y podríamos decir entonces, bienaventurado el que no se aparte por causa de mí. Mire, una persona puede llegar a apartarse por Jesús. Ya no es por sus pecados, ya no es por sus propios intereses, ya no es. Pero aquí viene, dice, el que no se aparte, que yo no sea motivo para que se vaya. Nosotros estudiábamos las bienaventuranzas y la bienaventuranza 11 de Mateo 5:11, el Señor dijo, bienaventurados los que padezcan persecución, los persigan por mi causa. ¿Recuerdan eso? Por mi causa, es decir, por la causa de Jesús, algo nos puede acontecer que no nos va a gustar. Alguien te va a rechazar, alguien te va a cortar la amistad, alguien va a querer hacerte daño por causa de Jesús. Entonces cuando una persona dice, si por ser cristiano, por seguir a Jesús me está pasando esto, no, yo prefiero alejarme entonces. O sea, por causa de Jesús vino la prueba, vino el problema. Entonces la persona lo que decide es más bien alejarse de Jesús para no tener problema. Mateo 10:16, con esto vamos cerrando. El Señor nos advierte que seguir a Jesús no es fácil. El Señor nos advierte que ser creyente va a costar. ¿Cuántos saben que cuesta? Decíamos al principio. Hay un precio, hermano. Va a ser difícil. Por eso el Señor dice, bienaventurado el que resista, el que se mantenga firme, el que no tropiece conmigo. Y dice Mateo 10:16, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. ¿Dónde estamos, hermano? En medio de lobos, diga. El mundo sin Cristo son como lobos rapaces.
Entonces, ¿de qué se va a asustar que hable mal de usted? Porque ellos no conocen a Dios, no quieren a Jesús y por eso lo rechazan a usted. Estamos en medio de lobos. ¿Se da cuenta ya de eso, verdad? No se vaya a asustar entonces. Cuando está la persona que más era su amiga, pero como usted va al Señor, a la iglesia, ahora se volvió su enemigo. Los envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. El Señor nos da sabiduría para saber cómo, hermanos, lidiar, cómo luchar, cómo permanecer fieles a pesar del ataque del enemigo. Porque sabemos que Cristo está con nosotros y las puertas del infierno nunca podrán derrotar la iglesia de Jesucristo. No importa lo que el mundo haga, nosotros vamos adelante a perseverar, aunque haya una jauría de lobos a tu alrededor. Simplemente el Señor nos llama a ser prudentes y sencillos. Verso 17, guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán. Verso 18, y aún ante gobernadores y reyes seré llevado por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Tropezar por causa de Jesús. En este punto, entonces, es que usted diga, no, esto está muy duro, está muy difícil. Antes ni problema tenía, ¿verdad? Pero ahora que estoy yendo a la iglesia comienzan los problemas. Y es ahí donde usted tiene que tomar la decisión. O Jesús será su tropiezo, o usted no haya tropiezo en Jesús y decida perseverar en el Señor. Que esta mañana el Señor, hermano, te llene, te satisfaga, te convenza, pero sobre todo te dé la determinación de decir, pase lo que pase, yo seguiré a Jesús hasta el final. Venga lo que venga, yo seguiré a Jesús hasta el final. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Gente que diga, yo voy a seguir, aunque me miren mal, aunque me traten mal, aunque me pase lo que pase en la casa, en el trabajo, aún dentro de la iglesia, no importa. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y será bienaventurado porque no hallarás tropiezo. Jesús no es tropiezo para mi vida y para tu vida. Gloria al Señor. Jesús no es tropiezo para nosotros. Póngase de pie esta mañana. Esperamos que esta palabra te haya hablado donde sea que te encuentres hoy. Como siempre, no dudes en comunicarte con nosotros en nuestra página de Facebook o en persona si necesitas oración o ayuda. Que Dios te bendiga.